Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. Bueno, vamos a empezar. Ahora nos toca el tema número 3, ¿sí? Programación orientada a objetos. En estas dos únicas clases teóricas que vamos a tener, les voy a dar los fundamentos sobre los cuales vamos a trabajar el proyecto. En realidad, a medida que vayan avanzando en el proyecto, van a ir aplicando toda esta teoría que vamos a ver. Es bastante extensivo, entonces lo que voy a tratar es de mostrarles los elementos básicos ahora, ¿no? Entonces el día viernes les voy a dar una actividad rápida para que podamos sustentar esto lo de hoy y así la próxima semana ya podemos arrancar nuestro trabajo de grupo que tenemos que hacer para implementar el proyecto, ¿ya? No he respondido mucho de los correos, pero ya lo voy a hacer porque toca que los arme los grupos y por correo igual les voy respondiendo el código que les corresponde a cada grupo, ¿ya? Van a disculpar, es que la verdad que estuve con otras cosas, pero me está faltando responderles el correo a varios que me han enviado, ¿ya? Entonces empecemos. Primero el objetivo del tema, básicamente entender lo que es la programación orientada a objetos. Como pueden ver ustedes, esto es de repente muy parecido a lo que ya vieron en programación 1, en algunos casos, en otros no. El objetivo de esta parte es enganchar lo que es la programación orientada a objetos a lo que es la implementación y diseño de software, ¿ya? Entonces, mucho de lo que vieron en programación 1 acá se va a aplicar perfectamente y otro tanto lo vamos a tener que aprender para que logremos ese ensamble, ¿no? Con lo que ya son implementación de software. Ok, ahora desde este punto de vista, ¿no? Es probable que no lo veamos muy completo porque ustedes tienen más adelante unas materias que son sistemas de información, ingeniería de software, ¿verdad? Y en ellas van a complementar mucho de lo que acá vamos a ver, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es sustentar una base inicial nada más. Algunas palabras claves de este tema, que son los objetos, que son las clases, no son lo mismo. Normalmente los ocupan como sinónimo, pero no lo son, ¿sí? El concepto de encapsulamiento y ocultamiento, que es pues una de las grandes características de la programación orientada a objetos. El concepto de herencia, ya es el tema de las clases que pueden ser definidas de algún tipo de otra clase, más o menos es así. El concepto del polimorfismo, que nos dice que pues podemos programar de tal manera de que de acuerdo a los parámetros que tenga el proceso o función que has implementado, va a responder para afuera, ¿no? Entonces a eso se le refiere el polimorfismo, que puede verse de muchas formas el resultado obtenido al invocar a un proceso o función de acuerdo a los parámetros que se le envía. Luego está lo que es la composición de objetos. A ver, este último concepto lo vamos a dejar entre comillas. Es probable que, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo programé que nos daba el tiempo, pero esta última parte de repente es lo más importante y a veces no da el tiempo de verlo, ¿no? La composición de objetos tiene que ver con el hecho de que agarramos un grupo, ¿no es cierto?, de objetos y los definimos como una sola cosa. Básicamente, si tú lo vieras así, tal vez sería pues interesante que más adelante lo logremos. Miren, se refiere a esto, ¿no? Que yo puedo agarrar dos y meter dentro de uno solo, entonces ahí viene lo que es la composición de objetos y de ahí van a desencadenar otros conceptos de esta teoría, programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, básicamente esto es muy importante porque hay características fundamentales que se pueden aprovechar en programación avanzada, como por ejemplo la reutilización de código, ¿no? Que acá promete ser pues uno de sus parámetros principales. Se refiere a que yo construyo algo y no es solamente para una aplicación, sino que me puede servir para convertirlo en librería y vincularlo a otras aplicaciones más adelante, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes fuertes de de este paradigma de programación, ¿ya? Bueno, hay una introducción, conceptos básicos y
pues nos vamos a concentrar en un punto 3 que es el famoso diagrama de clases, que es la base de la construcción de programas orientados a objetos, ¿no? Y ahí esto está para implementarse en 3 talleres. Obviamente, ahí es donde ya ustedes van a trabajar, ¿no? Taller uno, taller 2, taller 3, como que estuvieran viendo ya el esquema de lo que es el proyecto, ¿ya? Con la teoría que vamos a ver hasta el punto 3, voy a iniciar la serie de talleres. Está partido en 3, significa que son 3 clases complicadas para ustedes en el sentido de que tienen que trabajar. De repente de un lunes para un viernes, de un viernes para un lunes y no hay de otra, ¿no? Hay que hacer trabajo de grupo porque no tenemos mucho tiempo disponible para lograr esto. Sí, eso era lo que yo quería evitar. Pero bueno, pues así está el calendario apretado, entonces vamos a tener que igual trabajar duro acá, haciendo los talleres, pues así consecutivos como nos van a aparecer. Ahora, el problema va a ser el grupo. Ya, si el grupo falla, va a fallar el proyecto. Entonces, ustedes tienen que hacerse la idea de que tienen que lograrlo como grupo porque una persona no va a lograr todo este trabajo. Ya, no lo va a hacer y lo más recomendable es que trabajen todos juntos. ¿Listo? Ahora, en cada uno de estos talleres va a ir una evaluación de grupo, que no se hace en realidad, ¿no? En casa. Normalmente yo les doy el enunciado en la hora de clases y ustedes trabajan en esas 2 horas para hacer la primera presentación. Una vez que yo les devuelvo un resultado de esa presentación, ustedes para la siguiente clase tienen que acomodarme todo lo que he solicitado en la corrección, ¿ya? Normalmente me lo envían por correo o por plataforma. Sí, por plataforma les habilito, ¿no? Taller uno, taller 2 y 3 para que presenten. Y yo ahí mismo les devuelvo el feedback. Cada grupo presenta uno solo, entonces le llega a todos los miembros del grupo la respuesta que yo voy a dar por un ejercicio o por uno de los resultados que hayan obtenido. ¿Ya? Entonces, por esa razón es urgente que me hagan los grupos para que los agrupe y los identifiquen en la plataforma, de tal manera que cuando tengan un resultado, suban a la plataforma tal cual hicieron el práctico, pero sobre esa presentación yo voy a hacer comentarios y les voy a poner una nota. Entonces, eso le va a llegar a todos los miembros de su grupo, ¿no? Entonces, todos se van a enterar y no va a ver cómo no se enteren, ¿ok? Bien, entonces, habiendo visto eso, me voy por elementos básicos hoy. No, no es mi idea verla toda la teoría. Yo lo que quiero es que ustedes agarren más bien el material de lectura de la plataforma, por favor, y le den una mirada minuciosa, porque lo más triste que pasa es que en el taller número 1 todos están con las diapositivas y el internet, buscando conceptos, teoría para resolver. Y no tienen tiempo, tienen solo 2 horas. O sea, en que vas, buscas cómo se hace, qué se llama y por qué es así, ya perdiste la mitad del tiempo que pudiste haberlo empleado en hacer un buen trabajo en el taller, de tal manera de que tu nota vaya acumulando buena ponderación y no te arriesgues que al final no te alcance, ¿verdad? Entonces les recomiendo que a todo este material de lectura le den pues su tiempo. El viernes yo olvidé pedirles que le den una lectura inicial a todo este material. Me hubiera gustado que ya lo hubieran hecho, pero lo olvidé. Entonces yo voy a partir con este concepto, pero ustedes se tienen que comprometer que para el día viernes lo tienen que volver a revisar en la plataforma. Tienen también hay una bibliografía sugerida, entonces con eso ya deberían compensar todas las falencias, ¿ya? Pero ¿qué es lo que necesito que sepan para la primera etapa, que es el taller 1? Bueno, primero hay que entender que la programación orientada a objetos normalmente nos sirve como una eh, metodología, digamos, de programación que nos facilita a la hora de representar problemas de la vida real. Sí, ese es su gran fuerte, ¿no? Normalmente se busca modelar el mundo en función a objetos, ¿no? Y pues más que concentrarnos en cuál es el problema que tengo que resolver, nos concentramos en cuáles son los objetos que rodean al problema que hay que resolver. Entonces, ese es básicamente el principio, ¿no? Que uno trabaja. ¿Qué beneficios nos trae esto? Bueno, principalmente, pues podemos decir que los programas se hacen más sencillos porque pues simplifico el problema. De repente también el tema de que puedo pensar en objetos y eso no es tan difícil porque nosotros vivimos rodeados de ellos.
Ahora también está el tema de el encapsulamiento o la integridad, ¿no? De lo que tú vas a construir. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando tú veas un código tuyo, normalmente lo que habíamos visto era que por un lado iban variables, procesos, funciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora estas variables, procesos y funciones que están referenciando a algún objeto específico del mundo real, los puedes encapsular, así como lo he hecho yo, ¿no? Como una sola cosa, de tal manera que la integridad de la información que fluya de una a la otra esté bien protegida y bueno, nos va a dar a nosotros ventajas no solamente en cuanto a la integridad, sino también al concepto de que los programas se van a hacer más sencillos de esta manera. ¿Ok? Veamos otros beneficios. Uno más es el tema de lo que es la reutilización de código, que tanto se habla y que también está muy relacionado con lo que es la herencia de clases, que luego vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, palabras claves, integridad, reutilización, facilidad, objetos, ¿ya? Entonces, estos son los elementos fundamentales sobre los cuales podemos decir que la programación orientada a objetos trabaja. Bueno, entonces, ¿pero qué es esto? Bueno, hay muchas definiciones. Le vamos a agarrar una de estas, ¿ya? Organización de los programas tratando de representar el mundo real, ¿sí? Eso es básicamente lo que se hace. ¿Ok? Está hablando la definición de organización de los programas tratando de representar el mundo real, pero dentro de esa organización siempre se observan objetos y cada objeto es un ejemplar de una clase, dicen, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cuando vemos el mundo real, yo digo, estoy viendo en un aula de clases, estoy viendo la silla uno, la silla 2, la silla 3 y esas sillas son todas, cada una de ellas, un objeto. Sin embargo, todas las sillas son objetos del tipo silla, ¿verdad? Entonces ahí viene el concepto de clase. Clase sería silla, ¿sí? Silla sería la clase. Sin embargo, la silla uno sería objeto, ¿sí? La silla 2 sería otro objeto, ¿no? Entonces, normalmente esto los confunden como sinónimo y no debería ser así, porque claramente el objeto identifica a un ítem en específico. Ahora, muchos ítems pueden ser pueden tener las mismas características o pueden ser clasificadas como algún tipo. Entonces, la silla uno y la silla 2 son del tipo silla. Y es ahí donde viene la clase. Y por eso cuando definimos el nombre de una clase, por si acaso en programación para objetos, lo hacemos en singular, como estamos viendo aquí. Y pues ocurre que normalmente decimos la clase sillas, ¿no? No, debe ser tipo singular, porque decimos que estos son del tipo silla y el tipo es singular. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la definición, vamos a encontrar muchos textos. Acá, sí, creo que acá olvidé ponerlo, pero Eduardo Alcalde, sí, más o menos nos los pone así, ¿no? Las clases se pueden organizar en una jerarquía de herencia, dice, ¿ok? Esto significa que no solamente voy a definir objetos que son de un tipo llamado class, sino también luego voy a definir lo que son lo que es la jerarquización de la herencia. ¿Qué significa esto básicamente, ¿no? Que tenés, por ejemplo, acá habíamos hablado de silla, ¿ok? Si hablamos de la silla, yo digo, bueno, la silla, la mesa, ¿cierto? El escritorio, todos esos también son de un tipo, ¿verdad? Si yo miro por acá la silla, que era una clase, y luego veo por acá otro objetito, no, otra clase en realidad, por ejemplo, la mesa, ¿cierto? Entonces estoy mirando un aula yo en este momento, pero luego de repente se me ocurre y digo, a ver, esta es la mesa, esta es la silla
ambas en este caso, las puedo clasificar otra vez, ¿no? Como un todo y de repente son del tipo mueble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ambas son del tipo mueble, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablan, ¿no? De que si bien estamos definiendo clases, ¿no? Cada una de ellas es independiente, pero algunos casos puede suceder que una y otra clase sean de algún tipo en específico. En este caso, la mesa y la silla son del tipo mueble. Entonces, aquí es donde nace una nueva clase. A mueble le podría decir que es la clase padre, pero más formalmente le decimos que es una clase base, ¿sí? Y a mesa y silla diríamos que era una clase hija, pero en la forma formal le decimos clase derivada, ¿sí? Entonces, a esto que he hecho acá le llamamos herencia, donde la clase base es la superior y las inferiores son las clases derivadas. Estas de acá son clases del tipo de la clase base, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de lo que son la herencia, que también es parte de los conceptos de la programación orientada a objetos. Esto no lo habían visto en ninguna otra forma de programación. En programación modular, lo único que nos interesaba a nosotros era dividir el problema de manera estructural, de tal manera de que se pedaceaba, ¿verdad? Aquí ya no estamos haciendo eso. Si bien estoy pensando en objetos que luego son de algún tipo de clase, eh, está incorporándose un concepto que es como que encontrar que hay clases que son de un tipo más superior, ¿no? Ahora, este concepto no es obligatorio, por si acaso, ¿no? Entonces, nosotros cuando analicemos el problema, tenemos que descubrir si existe ese concepto de herencia entre alguna y otra clase, ¿no? Entonces, no siempre se va a presentar. Normalmente, si se presenta, lo tenemos que representar y adoptar, ¿no? Porque luego no los observan, nos pueden decir, pero si ahí tienes una herencia, ¿por qué no lo representas? Entonces no puede decir, es que no me parece. No, normalmente si hay, se la representa. Y si no existe, pues no, porque no es forzoso a que exista, ¿no? Entonces, normalmente pensamos primeramente en los objetos que rodean el problema que tenemos que solucionar. Y ese objeto está definido normalmente por un nombre. Miren acá, por ejemplo, está hablando del objeto un coche X, ¿ya? Y dentro de ese coche o ese coche que estamos observando, tenemos que encontrarle las características que tiene. ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan de manera específica? Es decir, sus atributos. Entonces, normalmente si hablamos de un coche, podemos pensar en algunos atributos como la velocidad, el estado, si está en marcha o no. Miren, acá estoy viendo dos atributos, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas o qué operaciones puedo hacer con un coche? Bueno, en el coche puedo ver la velocidad, puedo frenar, puedo acelerar, puede parar, puede arrancar, ¿cierto? Entonces, estoy pensando en dos cosas al definir el objeto. Primero, los atributos que lo caracterizan. Ahí pudo haber color, peso, marca, modelo, ¿cierto? Y luego estoy pensando en los procesos o funciones que yo necesito para poder manipular este objeto. Y ahí se me ocurrió pues frenar, acelerar, parar, ver la velocidad, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando yo he definido sus atributos, sus procesos y funciones que son propios del coche, todo ello, estas variables con los procesos y funciones, lo estoy encapsulando y le estoy llamando hasta toda esta cápsula el objeto un coche, ¿sí? Ahora, cuando hagamos este encapsulamiento, vamos a recordar que lo hacemos por la integridad de la información que está fluyendo en el objeto, ¿sí? Ahora, acá vemos algo interesante, es que un mensaje está viniendo, ¿no? Y se está topando con el objeto. Entonces, el mensaje es como que una interrupción, ¿no? Que está viniendo y el objeto lo va a recibir y seguro va a haber una respuesta para afuera, ¿no es cierto? Pero el mensaje, en el fondo, no entra adentro de la cápsula, ¿sí? Simplemente va
y solicita algo y la cápsula debe ser capaz de devolverle una respuesta a ese mensaje. La cosa es que la fecha no está entrando adentro, se queda afuera. Es como que ella está esperando que la cápsula le dé algún resultado, ¿sí? O algún, no sé, algún cálculo, alguna pregunta, etcétera, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que justo esta representación del mensaje nos está mostrando cómo los objetos del problema que estamos analizando pueden interactuar los unos con los otros. ¿Cómo van a interactuar los objetos? A través de mensajes. De un objeto va a fluir a otro objeto un mensaje y ese objeto le va a devolver un feedback, ¿sí? Una respuesta. Entonces, el mensaje es el medio de comunicación que van a tener los objetos. Ahora, acá salta a la vista algo muy curioso, y es que una zona de la cápsula ha sido como que, pues, separada, si lo queremos ver así, y le ha llamado a esta zona privada, ¿no? Y todo lo que quedó afuera le llamó público, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que algunos elementos, estamos hablando de atributos o métodos o procesos o funciones que tenga el objeto, pueden ser clasificados como privados. ¿Y qué significa? Que les voy a dar mucha seguridad en el sentido de que ningún elemento externo puede tocar estos elementos, ni siquiera los puede ver, ¿sí? Están como escondidos y si, por ejemplo, el mensaje tratara de alguna forma de llegar a velocidad, no lo puede hacer porque está como privado. Pero de todas maneras, lo que está público, que está por acá, ¿sí? Indica que es abierto, o sea, cualquier mensaje externo puede acceder a estos elementos públicos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que el mensaje podría mandar a arrancar o podría ver la velocidad del coche, pero para nada pudiera acceder a lo que es el atributo que tiene la velocidad y el estado del coche, ¿ya? Entonces, lo público es como que está compartido con otros objetos externos a un coche y lo privado son restringidos a únicamente ser visibles y utilizables por el mismo objeto, en este caso un coche, ¿no? Entonces, eso también nos recuerda un poquito el tema de la integridad de la información y es pues justamente con esto, ¿no? Cuando lo ponen en la zona privada, ahí es donde se está ultra protegiendo determinados elementos de la clase que se está modelando, ¿ya? Aquí vemos ejemplos de cómo están definidas algunas clases. Está la clase documento, la clase índice, sistema, usuario. Vemos algo muy curioso, la clase documento tiene un atributo que se llama nombre, índice también. Normalmente no se da, pero aquí, por ejemplo, usuario no tiene ningún atributo ni tampoco sistema. Normalmente esto se puede decir que hay algún error porque difícilmente una, una clase en el momento de definirse no va a tener atributos, o sea, debe tener. Ahora, lo que vemos acá son la definición de algunos procesos o funciones propios, ¿no? De este elemento llamado class, ¿ya? Aquí vemos que está clasificar, recuperar, archivar, destruir. En lo que es la teoría de programación orientada a objetos, a esto que son procesos o funciones, les llamamos métodos. Ojo, acá están simplemente definidos. No sabemos si son procesos, no sabemos si son funciones, tampoco sabemos qué parámetros lleva, porque acá normalmente en el momento de definir nos abstraemos de esos detalles, simplemente sabemos que necesitamos este método, clasificar, recuperar, archivar o destruir, pero no los definimos, ¿ya? Entonces por eso acá no se ve si son procesos, si son funciones, porque pueden ser cualquiera de los dos y tampoco se ve ningún tema de parámetros. Así también en el atributo, observen que dice simplemente el nombre del atributo, tampoco se está definiendo el tipo de variable que puede representar ese atributo. Lo que importa es que necesito un atributo con nombre, con el objetivo seguramente de almacenar el nombre del documento en este caso, ¿no? Y bueno, entonces de esa manera vamos a ir más adelante viendo a más especificaciones sobre la definición pues de la clase, ¿ya? Entonces estamos viendo acá ya
que en programación orientada a objetos hay algunos conceptos que hay que manejarlos, ¿listo? Que es como, por ejemplo, que el objeto es un elemento, ¿no es cierto?, del mundo donde vamos a tratar de modelar alguna solución a un problema y que muchos objetos del mismo tipo pueden ser clasificados como la famosa clase. Y normalmente acá lo que yo defino no son objetos, sino son clases, porque están definiendo varios tipos varios objetos del mismo tipo, ¿no? Eso es lo que está haciendo la clase. Ahora, la programación orientada a objetos se fundamenta sobre algunos pilares, ¿no? Que es importante tomarlos en cuenta en este tipo de diseños. Está lo que es la abstracción, importa el qué necesito resolver y no el cómo lo voy a resolver. El encapsulamiento, eso es tan fácil que ya lo vimos en la primera parte, es agarrar y enganchar los atributos y los métodos en una sola cápsula, ¿no? Para ser conocidos como un solo elemento íntegro. Y bueno, en el encapsulamiento vimos un poquito de ocultamiento también en tres niveles, ¿no? Esos tres niveles son el nivel privado, donde ya nadie puede acceder más que la misma clase, el elemento protegido, que no estuvo en el ejemplo anterior, luego lo vamos a ver un poquito más, y el elemento público, que básicamente es abierto para cualquier objeto, porque cualquier objeto externo puede acceder a todo lo que definamos como público dentro de la clase. Y bueno, viene también la modularidad, que es un poquito, es un concepto arrastrando un poquito lo que vimos en programación estructurada. Simplemente tiene que ver con la separación de las clases de manera independiente, ¿no? A eso se refiere la modularidad. La tendencia siempre va a ser, por si acaso, que nuestras clases residan como módulos independientes, ¿ya? A veces me han presentado proyectos donde hay dentro de un módulo están más de una clase. Entonces yo normalmente no me gusta porque pues hay que tratar de ver la modularidad, es decir, separarlas cada clase de manera independiente para que también se las trabaje de esa forma. Ahora hay algunos casos, como por ejemplo en C++, hay algunos problemitas con lo que es sobre todo el tema de ah, el polimorfismo. Ya en la parte de polimorfismo hay algunas particularidades del C++ que nos obligan, ¿sí? Nos obligan en todo caso a programar a las clases así como estamos viendo acá en uno solo. Pero a no ser de que ocurra eso, pues lo veo correcto. Si no necesitamos, ¿no? Por polimorfismo, por el comportamiento polimórfico que trae el C++, tener la obligación de volverlos a una clase, siempre les voy a pedir que armen módulos independientes para cada clase, ¿ya? Y bueno, ese es un detalle que luego lo vamos a ver también. Ok, entonces acá me está faltando uno más, lo que es la herencia o la derivación, y ya lo hemos visto en un punto anterior, pero básicamente es cuando una clase es del tipo de otra clase, ¿no es cierto? Ese es el concepto de la herencia, ¿ya? Y bueno, el polimorfismo que tiene que ver con el hecho de que de acuerdo a los parámetros que le ingrese a un proceso o función, el proceso o función va a responder de determinada forma, ¿ya? Entonces, polimorfismo significa que se puede comportar de diferentes formas y más que todo tiene que ver con el comportamiento de los métodos o procesos y funciones que trae la clase. Entonces, no vamos a hablar mucho de esto, voy a correr un poquito, ya que los pilares están mencionados y muchos de los conceptos se definen por sí solos. Simplemente recordarles, es importante la abstracción porque nos libera de un problema complejo. O sea, que abstraerse va a simplificar el problema porque no me estoy preocupando realmente de él, sino de qué objetos están rodeando ese mundo en el cual está el problema encapsulado, ¿sí? Entonces, normalmente en esta parte lo que hacemos es hacer como una lista de todos los objetos del mundo en el cual queremos analizar el problema y luego
Segundo paso, tomamos la lista de objetos y definimos ya las clases. Es decir, vemos que objetos son de un mismo tipo y en función a ello definimos las clases. Entonces ahí ya estamos avanzando con la abstracción. Y luego toca agarrar a cada clase en el tercer paso y empezar a definir de cada clase aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son esos? Uno, atributos de la clase. Dos, métodos que va a tener esa clase. Y fíjate que en ninguno de los casos estoy hablando todavía del problema. ¿Sí? No estoy hablando del problema. Por esa razón acá la letrita dice, o el aviso dice, énfasis en en qué hace, qué va a hacer esa clase, más que en cómo lo voy a hacer. Es decir, que a la hora de definir la clase en esta parte, yo no me voy a preocupar por implementar procesos, funciones. Simplemente voy a decir, esta clase tiene este atributo, uno, 2, 3. Y luego voy a decir, para manipular esta clase necesito el método llamado tanto, la función llamada tanto, o el método tanto, el método tanto, el método tanto, sin incluso, ojo, ahí fue un error de decir función, sin incluso determinar si ese método va a ser un proceso o una función. Simplemente digo, necesito el método tanto, 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 de acuerdo al comportamiento de la clase. Entonces, para nada me estoy preocupando de, voy a hacer un proceso para calcular esto, para hacer esto. No, estoy simplemente definiendo la clase, ¿ok? Y bueno, por eso se le llama abstracción, ¿sí? Entonces, atributos. ¿Qué atributos voy a necesitar? ¿Qué campos? ¿Qué se van a llamar? Lo único que debo definir es qué se va a llamar. Y luego los métodos, ¿no? Los métodos también me voy a ir definiendo qué les voy a llamar, pero no los voy a implementar, ¿sí? Y por eso estoy abstrayéndome de ese tema de implementar. Y estos dos elementos, los atributos y los métodos, los voy a meter en un solo empaque, en una sola cápsula, de tal manera que se van a convertir en una clase. El encapsulamiento ese que estoy haciendo ya va a ser la definición de una clase, ¿no? Bueno, ahora lo que tocaría es un poquito ver si ya la clase está definida. Vamos a suponer que lo tenés así, que has definido una serie de atributos, ¿sí? La clase ya tiene por acá unos atributos y de repente también tiene definido algunos métodos, ¿no es cierto? Más o menos siempre la estructura de la clase es esa. Tocará ahora ver el tema del ocultamiento, quiere decir los niveles de protección que le vas a dar. Y eso puede ser pues de índole privado. Normalmente los atributos son de índole privado, es decir, no los abrimos para afuera, ¿ya? Eh, pero pues no es una regla, puedes tener también en el área pública a los atributos, eso no es una restricción, pero es preferible meterlos como privados, ¿ok? Privado significa que los miembros de la clase tienen acceso a esos atributos, pero nadie más, solo los miembros de la clase. ¿Y quiénes son los miembros de la clase? Los demás métodos que tenga la clase pueden acceder a estas variables llamadas atributos. El término protegido solamente los miembros de la clase y sus clases derivadas tienen acceso. Estamos viendo ya una definición que referencia a la herencia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una parte protegida, es porque esa parte queremos que esté disponible para los elementos de esta misma clase y de cualquier clase derivada que hubiera abajo, ¿sí? Entonces, eso es algo no muy difícil de entender. Si las clases derivadas están por ahí y yo defino que hay algo que está simplemente protected, significa que de aquí sí va a poder acceder a esa zona protected. Si hay atributos o métodos en esta zona, yo desde esta, que esta es una derivada de esta, puede acceder acá. ¿Por qué puede? Porque es derivada de esta clase según esta gráfica que estoy haciendo en este momento. Ahora, este otro, por ejemplo, no tiene la flechita, no es derivada de la otra clase, entonces cuando él quiera acceder a esta parte protected, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta no es derivada de la clase que estamos viendo acá. Entonces no puede entrar acá, tampoco a la privada, obviamente. Al único lugar que puede acceder para acceder a sus procesos o funciones es a la zona
pública. Y si en la zona pública hubiera alguna variable o algún atributo, también la va a poder referenciar. Pero en este caso, si hablamos de protected, esta no va a poder llegar, ¿ok? Entonces, esos son los tres niveles normalmente que vamos a encontrar en una clase. Y ojo, en los tres niveles puedes tener atributos y métodos, ¿sí? Atributos y métodos. Entonces, hay atributos protegidos, privados o públicos. Y también hay métodos que pueden estar privados, protegidos o públicos, ¿ya? Entonces, todo depende del diseño que están planteando, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con el ocultamiento. Entonces, cada clase va a ir en un módulo independiente. No lo olviden, por favor, esto ya lo hemos hablado mucho. Y de ahí, pues también hay que tomar en cuenta el concepto de la herencia, que es cuando una clase es del tipo de otra clase, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo a gato y perro. Ambos son, pues, mamíferos, ¿no? Entonces, ambos pueden ser clasificados como del tipo mamífero, ¿cierto? Entonces acá podemos hablar de herencia, ¿no? Ok, ahora acá pues hay tipos diferentes de herencia, ¿no? La verdad, en la práctica utilizamos normalmente el tipo múltiple, ¿sí? Es que es el más común. En este tipo múltiple, el ejemplo está muy claro, miren, empleada, amiga, madre, pero todas estas clases pueden ser clasificadas como una clase mujer, porque la mujer es empleada, es amiga y es madre. Entonces aquí estamos viendo una buena definición de un tipo de herencia múltiple, ¿no? Entonces esta clase base llamada mujer tiene una, dos, tres clases derivadas, ¿ya? Ahora, esta otra es más complicada, eh, es una herencia simple, se le llama, pero a ver, esto connota de que de repente tenemos una clase lista, ¿cierto? Tenés una clase lista y una vez de haber definido esta clase lista, puedes también definir una clase llamada pila, ¿sí? Si la lista se comporta como pila, entonces ya tenés la definición de la clase pila. Y luego la pila, puedes hacerla comportarse como cola y ya tenés la definición de la clase cola. Entonces, esta es un poco más difícil de programar de repente, pero este puntual ejemplo que vemos aquí está hablando de herencia simple entre estructuras de datos, ¿ya? Y hablamos, por ejemplo, la pila y la cola, que la van a ver en la materia de estructura de datos, que es la siguiente, en el siguiente semestre. Ahí van a ver esas estructuras que no tienen comportamiento idéntico, pero de repente si tú miras a la pila, se puede comportar como una cola. O al revés, yo tengo una cola y esa la puedo hacer que funcione como pila. La puedo forzar a funcionar como pila. Y la pila la puedo forzar a funcionar como una lista, ¿no? Entonces de repente ahí es muy desafiante para los programadores. Si en algún momento les pidiera a su docente que hagan este tipo de herencia, van a ver que es un poco costosa, pero es bastante desafiante, ¿ya? Yo lo vería, miren, puedes verlo de diferente punto de vista, pero yo lo vería así, ¿no? Primero armaría la cola y de ahí vería cómo disgregar la pila y hacer que la cola que arme se comporte como una estructura de pila, ¿sí? Y luego esa pila que armé, ver cómo se comporte como una lista, ¿no es cierto? Y estos conceptos hablan de estructuras de datos, por si acaso. Bueno, esta es un poquito más rara, la más común es la múltiple, esta es la que vamos a ver en esta parte de la materia. Yo creo que esta es para estructura de datos, ¿no? Porque ahí recién van a poder ver de qué se trata el comportamiento cola o pila. Y bueno, lista, creo que ya la conocen, pero estas otras son un poquito más diferentes. Y hay otra más, ¿no? Que se llama la estructura árbol, que es pues un poquito más compleja. Bueno, entonces esos eran unos ejemplos de lo que es la herencia, ¿ya? Y ahora, justamente esto del polimorfismo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Eh, tiene más de una connotación, o sea, ¿dónde voy a poder apreciar el polimorfismo cuando yo implemente programación orientada a objetos? Lo más común es que el polimorfismo lo veas en los procesos o funciones que implementes, ¿ya? Lo más común.
Pero aquí veamos este planteamiento que nos da. Dice, ¿no? Hay dos tipos, dice el dinámico. A ver, este es el menos común. Y está asociándolo a la palabra template, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Tenés un código que no incluye un tipo específico de variable, ¿ya? Es decir, que tenés un proceso, por decirte, y por parámetro entra un dato, pero no está definido si va a ser entera, real, cadena, etcétera. Es ahí donde viene un concepto llamado template. Tú lo que haces en este código a la hora de definir el tipo de variable que va a entrar al proceso o la función, utilizas la instrucción template, ¿no? Para decirle que esa variable es del tipo template, básicamente. En C++ lo hacemos así, ¿no? Agarramos al proceso y la función y decimos que el parámetro que iba a entrar, por decirte si era una variable y tocaba decir de qué tipo va a ser la variable, nosotros no le ponemos el tipo, le decimos que va a ser del tipo template, básicamente. ¿Por qué? Porque no lo definimos si va a ser numérica entera, numérica real, booleana, cadena, no le decimos. Le decimos que es genérica y que es del tipo template. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es hacer de que nuestro proceso función sea polimórfico. ¿Por qué? Porque puedes recibir por parámetro cualquier valor. Con esto le estamos diciendo que puede recibir un entero, una cadena, un booleano, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto igual les voy a mostrar un ejemplo más adelante. En C es un poco complicado cuando estamos hablando del template, pero igual ahí tengo un ejemplo hecho para mostrarles cómo se define. Sin embargo, por ahora, entendamos que el polimorfismo dinámico tiene que ver con la definición de procesos o funciones o clases inclusive, por si acaso, donde no se está especificando el tipo específico de variable que va a manipular, porque lo definimos como tipo template generalizado, porque template no tiene tipo, ¿sí? Y la estática, que esta es la que más se utiliza y más se conoce, tiene que ver con los procesos y funciones. ¿Ya? A ver, es por ejemplo esto. Es cuando tú tenés uno que dice, por ejemplo, acá, eh, void, dice, ¿no? Pala, y lo mandas así. O puedes definir void y dices pala, y aquí adentro dices in, y pues estás mandando un parámetro. Y por último, puedes decir void pala, ¿sí? Y acá no solamente estás definiendo una variable, sino que estás haciéndolo diferente a la anterior, ¿sí? Entonces aquí yo veo el proceso, en este caso, o el método pala, que está definido de tres formas distintas. Y esto te permite lo que es la programación orientada a objetos por su característica de ser polimórfico. Entonces, cuando yo llame al proceso pala, va a depender cómo lo voy a llamar para que el sistema vea a cuál corresponde. Puedo escribir, por ejemplo, pala y decir 3.5. Entonces, obviamente, lo que va a hacer el compilador es ir a buscar dónde está definido pala con un parámetro real, ¿sí? Entonces va a partir de ahí, va a decir sin parámetro, entero y real. Entonces, al que va a llamar es a este, porque coincide en el parámetro. Entonces, eso soporta lo que es la programación orientada a objetos, la definición de procesos y funciones con similar nombre, pero que varían por los parámetros en los cuales son llamados, ¿ya? Y eso puede pasar en el proceso y en la función de igual manera. Entonces, ahí está, ahí ya vimos todo lo que son los elementos fundamentales de la programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué está tocando? Bueno, eso no nos está tocando ver, pues, el primer concepto. Vamos a irnos por acá. Ay, 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 estos libros. Toda una chipadera. Van a disculpar. Voy a compartir enseguida toda la pantalla. Bueno, como grupos, ustedes también ya tienen que empezar a ver cómo en qué lenguaje van a trabajar, ¿no? Python es desafiante, sí. También se puede hacer en embarcadero,
¿sí? Java, pues creo que el Java es el que más gusta para esta parte, pues nos permite hacer muchas cosas que de repente en C no es posible, ¿ya? No sé qué errores está saliendo, espero que funcione. La verdad que es todo mal en esta máquina. Bueno, he entrado al right, ¿sí? A ver, normalmente uno le dice, voy a crear un nuevo proyecto, ¿no? Y aquí define de qué tipo va a ser. Acá le voy a decir, bueno, voy a hacer aplicación de Windows, ¿sí? Tanto tiempo que no he programado con ustedes, ya estoy olvidando. Windows Form, ¿verdad? Control, sí, este es. Ok, entonces le vamos a dar ahí. Voy a crear un nuevo proyecto, pero esto es simplemente con el objetivo de empezar a crear mis clases. En realidad el proyecto puede utilizar las clases para ir resolviendo el problema que tengo yo en algún momento dado. Por ahora estoy haciendo un ejemplo genérico de cómo deberían ustedes empezar. Cuando yo les dé el problema, lo primero que van a decir ustedes, bueno, este es el problema y van a atrapar objetos, ¿sí? Eso va a ser en el taller 1, como lo vamos a ver el siguiente viernes. Van a atrapar objetos y luego de esa lista de objetos van a empezar a definir las clases. Es de haber tenido, por ejemplo, 50 elementos, al definir clases probablemente te quedes con 20, por darte una idea, ¿sí? Y a la hora de definir la clase vas a tener que darle un nombre, definirle con atributos y procesos y funciones que están relacionados con la manipulación de esa clase, ¿no? Y luego de eso vas a venir a programación. Acá yo he creado un nuevo proyecto simplemente, lo voy a grabar, vamos a grabarlo de una vez, save all, y voy a hacer una carpeta de trabajo. Creo que siempre vamos a estar acá, entonces voy a grabarlo en el disco duro. Vamos a ver, ustedes son, eh, bueno, program 2. Y acá le vamos a poner dentro de program 2, le voy a poner, miren, dice él va a grabar la unidad 2. Lo voy a dejar con ese nombre, ok, el nombre del proyecto y finalmente el CPROC, ok. Acá lo que veo es que en el explorador del proyecto me está mostrando los archivos que ha creado. Desconozco por qué empezó con el 2, la verdad que no sé, pero bueno, eso no importa mucho. Ahora, a partir de ahí ya empiezo a definir clases. En C lo que yo hago es ir acá a proyecto y le decimos add, ¿sí? New, y aquí viene lo importante, ¿no? Como voy a empezar a definir clases ya en programación, you need C++ builder. Entonces, fíjense que estoy diciéndole unit solamente. No le estoy diciendo formulario, quiero una unidad. Y esta unidad, ¿no? Es un elemento que solamente tiene el CPP y el punto H. Primer cosa importante es ponerle un nombre, ¿no? Miren, acá lo puedo renombrar para que no se llame unit y aquí le voy a poner el nombre de la clase, ¿sí? Por ejemplo, una clase común y corriente es la clase persona, ¿sí? Persona, ¿ok? Y bueno, automáticamente el H y el CPP tienen ese nombre. Ok, entonces en C++ normalmente una unidad está partida entre el punto H y el CPP. Normalmente el H lo ocupamos para definir el perfil de la clase, definir el prototipo de la clase. Prototipo significa que no está completo, ¿sí? Pero que está perfilado. Y en el CPP tengo que definir cada método, cada función que está definida dentro del punto H, ¿ya? Entonces, ¿con qué empezamos en el punto H? Ahí le decimos class, la instrucción sería class, ¿sí? Y luego iría el nombre de la clase, le voy a poner en este caso persona, ¿sí? Una llavecita que abre y que cierra. Y dentro de esta clase, ¿sí? Vamos a empezar a definir todo lo que está relacionado con esa clase persona. Entonces, seguramente en mi etapa de análisis, cuando vi la lista de objetos, definí la clase, ya pude pues definir el modelo que va a tener esta clase. Estoy refiriéndome a atributos
y métodos, pero todo dentro de los niveles de protección. Private, ¿no? Protected, ¿sí? Y public, ¿sí? Ahora, no es necesario que tenga una clase los tres niveles, por si acaso. Yo solamente los estoy poniendo para mencionarlos, ¿ya? Entonces, si no hay ningún atributo método en protected, pues lo voy a sacar. Ahora, protected normalmente lo definimos cuando estamos pensando que esta clase va a tener clases derivadas, ¿sí? Entonces, estamos hablando del concepto de herencia, ¿no? Entonces, normalmente protected está asociado a ese concepto. Ok, la clase es persona y voy a definir algunos atributos en persona, ¿ya? En la etapa anterior, que era cuando analizábamos, las clases estaban definidas bajo la forma de cápsulas, así como vimos las gráficas, ¿ya? Y no tenían los atributos, el tipo. Los métodos no tenían si eran proceso o función y si tenían parámetros o no. Ahora que toca implementar la clase, yo tengo que definir qué tipo van a ser los atributos y si van a ser procesos o funciones los métodos que están metidos dentro de esa clase. Entonces, imagino a la clase persona que tenía atributos y métodos, entonces lo voy a tratar de escribir simplemente. Por ejemplo, edad, ¿sí? F, nacimiento, FNAC de la fecha de nacimiento. A ver, ¿qué más? Teníamos nombre, ¿sí? CI, entonces seguramente estaba así. Y luego más abajito había seguramente una separación ahí entre atributos y venían los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, tengo que pensar en métodos, normalmente en la etapa de análisis, métodos que están relacionados con la clase y que probablemente yo necesite, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a ver, la edad es un atributo, fecha de nacimiento es un atributo, nombre y CI también. ¿Quién me puede idear un método que no tenga nada que ver con esos atributos para que la escriba en persona? Un proceso función, ¿sí? Para que yo lo anote. Primero empecemos con un proceso. ¿Qué proceso le puedo poner aquí a persona? Pero ojo, nada que ver con atributos. Caminar. Mm, ya, si definimos a una persona como un objeto, pero imaginemos por ahora que estoy definiendo a la persona como, um, como un elemento al cual yo voy a programar en la computadora y yo no puedo programar que la persona camine, ¿verdad? Por ahora. Entonces vamos a definir otro método. Otro, ¿qué me dice? Es que no puedo programar que camine, ¿verdad? Ahora, si lo pudiera hacer, claro, lo pongo, pero ahora, deme un método. Que lea los datos, puede ser. Leer datos. A ver. ah, ¿Qué tal? Más bien así. Creo que así nos vamos a dar cuenta mejor. Le voy a quitar este y aquí le voy a poner un método, ojo, calcula edad. Así lo hacemos en la cápsula. Ahorita estoy metiendo en la cápsula todo esto, ¿sí? FNAC, ¿sí? Nombre, CI y calcula edad. ¿Por qué? Porque no va a ser un atributo. Voy a tener un método que calcule la edad de la persona, porque con la fecha de nacimiento se puede calcular pues, la edad de cualquiera, ¿no? Otra cosa, ¿qué más? Ahora, esta es una función. Ahora, un proceso. ¿Nadie se le ocurre nada de una persona, un proceso relacionado? Bueno, lo voy a dejar ahí. Imaginemos que la cápsula persona nació con todo esto. Ahora, yo estoy viniendo a programación, ¿sí? Estoy viniendo a programación y me toca programarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vamos a ver acá, pizarrita, ya que está un poquito, cuando me dijeron que ya habían llevado, quería achicar un poco las cosas, pero me estoy refiriendo a esto. En la primera etapa, en el taller 1 que nos toca ya la siguiente clase, yo les voy a dar un problema. Ustedes van a hacer una lista de objetos. Objeto es todo elemento que tiene características, ¿no? Y luego van a definir las clases. Y van a agarrar muchos objetos y le van a poner que son del tipo de una clase. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, pude haber agarrado, miren, objetos como, a ver, ahí, uno, dos, tres objetos, y estos objetos se llamaban, por ejemplo, Juan, ¿ya?
Había un Juan, había una María por ahí también en el problema que enuncié y había un Pedro, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de objetos, estoy hablando de ellos, ¿ya? Pero estos eran objetos. Ahora, todos estos objetos para mí son personas. Entonces, ahí es donde nace el concepto de la clase. Entonces, yo digo, va a haber esta clase, se va a llamar persona. Pero no voy a ser persona, sino persona. Y ahora voy a empezar a pensar en atributos que tiene Juan. Bueno, Juan tiene nombre, ¿sí? Entonces va a venir los atributos, nombre, tienes carne de identidad, tiene F nacimiento, bueno, y varias cosas más. Y luego, en otro punto, voy a poner a pensar en los métodos, ¿no? Por ejemplo, calcula edad, ¿sí? Ni siquiera sé si va a ser función o proceso, simplemente el método lo defino así, ¿sí? Y pensando en María, Pedro y Juan, ¿qué más pudiéramos? ¿Algún método que se les ocurra? Porque yo ahorita estoy un poquito sin idea. A ver, Peso. Dar nombre, perdón, decir nombre. Ciudad, ciudad, ¿cómo? ciudad. No le entendí. ¿Buscar nombre? No, no lo entiendo. Un método que Puede ser sea. Lugar entonces donde un vive. método de identificar sexo. Podría ser, Sí, más o pero es menos. más, es un estado, ¿no? Es un estado. Pues, tendría que poner el atributo, porque ¿cómo vas a identificarlo? Tendría, no, pues, medio complicado. Creo que no lo pueden hacer. Pero, ubicación, a ver, ya, pues si suponemos que tenemos disponibilidad de un GPS o algo, de repente se pudiera determinar la ubicación de la persona, ¿no? Get ubicación. Miren, le estoy poniendo get ubicación o obtener ubicación. Creo que get ubicación. Miren, yo, por ejemplo, medio mezclo con inglés, pero todavía estamos pensando en función. No hemos encontrado un método. Supongamos que hay más, ¿ya? Entonces, yo en el momento de análisis a mi clase la he definido solamente con estos atributos y estos métodos. ¿Listo? Entonces, claramente acá, ¿no? Se van a poner a discutir como grupo, van a tener que leer mucho el enunciado para no equivocarse, pero principalmente se van a concentrar en estos. Entonces, ojo, los atributos son variables y no tienen tipo. Los métodos son procesos o funciones, pero no están aquí definidas, ni tampoco los parámetros que van a necesitar para poder realizar el trabajo que tengan que hacer. Y de tener estos tres objetos, ahora yo ya diría que los voy a desechar, ¿cierto? Y me voy a quedar con solamente persona. Por eso, en un inicio voy a tener puedo tener 20 objetos, pero luego cuando termine el trabajo de de definir las clases que se pueden definir de ese grupo de objetos, me voy a quedar con 10, 5 clases nada más, ¿ya? Entonces, ese va a ser un trabajito que tienen que hacer como grupo, ¿ok? Vamos a guardar esta pizarrita y nos vamos ahora a programación. Ahora voy a ir a programación y voy a necesitar ver esto. Entonces vamos a hacer un cut por acá para que no perdamos y lo mandamos a la derecha y así. Ok. Ahora me estaba adelantando mucho de repente y por eso es que no nos estábamos entendiendo, pero ahora que ya tenemos esto por acá, ya puedo pensar en que puedo construir esto, ¿verdad? Entonces ahorita me estoy olvidando del formulario, no me importa realmente eso, ahora me interesa esto. Entonces tengo la clase persona, De esa pantalla se quedó ahora sí, Ahora sí. sí, ok. Entonces ahora necesito traducir a la clase persona y ahora tengo que preocuparme de completar, ¿sí? Como ya estoy definiendo en programación, vengo. FNAC, ¿de qué tipo va a ser? Este va a ser del tipo entero. Entonces, ¿cómo definimos? En C, int, no, fecha de nacimiento. Ok, lo puedo poner de tipo cadena,
lo puedo poner de tipo date, dependiendo, ¿sí? Entonces, por ahora le voy a poner así, string, fnac, creo que eso ya está extrañando el compilador, nombre de tipo string, ¿sí? Y CI también, bueno, el CI es entero, ¿no? Puede ser un int and signet int CI y luego, bueno, no hay más atributos. Ahora, ¿qué hago con pues, los métodos? Calcula edad es una función, va a calcular la edad, entonces la edad puede ser fluid o doble, ¿no? Entonces doble, ¿sí? Doble, calcula edad y aquí le ponemos por parámetro, no va a recibir nada, no va a recibir nada. Ahí parámetros vacíos, calcula edad porque seguramente este método va a ir a buscar la fecha de nacimiento, lo va a poder hacer porque está dentro de la misma clase y con la fecha del sistema puede calcular la edad. Y get ubicación, todavía no tengo idea cómo vamos a hacer porque eso sería con un GPS, pero lo vamos a poner ahora. Get ubicación que retorne una cadena, ¿no? De tipo string, get ubicación. Pudieron ir también algún void, por ejemplo, no sé, void. No, pues no se me ocurre ningún void. Ok, ahí nomás. Entonces, ahora, tenés estas, ¿sí? Y hay que definir su nivel de seguridad. Los atributos normalmente los dejamos como privados, ¿sí? Entonces, private para los atributos. Los métodos también pueden haber métodos privados, pero por ahora he pensado en ponerlos públicos, ¿sí? Get ubicación, calcula, etcétera, ¿no? Públicos. Ahora, si queremos get ubicación, queremos proteger ese método para que nadie más que la clase acceda a él, lo puedo poner ahí dentro de los elementos private, ¿ya? Entonces, sin embargo, esto ya depende de, pues, el analista o lo que se va a hacer. Protected, por ahora no le vi nada, entonces lo puedo retirar porque no veo nada que vaya a ser protected. Ahora, si estoy viendo herencia, de repente algunas clases derivadas, tendría que pensar en algunos métodos que solamente quiero compartir con las clases derivadas, ¿no? Pero por ahora lo retiré porque no vi nada. Ahora, los puntos y coma, como siempre. Listo. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es definir el tipo que va a ser cada uno, el método, el proceso, la función. Entonces, a esto le llamamos nosotros perfil. Ahora, no estaba en el momento del análisis, pero está tocando hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que definir dentro de la clase no solamente a estos métodos que vinieron de allá del análisis, sino también tenemos que perfilar a la clase de manera completa. ¿Y con qué lo voy a hacer? Vamos a buscar esas herramientas. La definición de la clase, un minutito, ahorita comparto. ¿Dónde estamos? Tiene que estar en el taller. Un minutingo me van a dar, ¿sí? Necesito compartir los elementos sobre los cuales estamos definiendo a la clase. Es súper importante esto porque sin esto no vamos a poder trabajar. Ok, listo. Bien, estamos en esta parte. Hay que definir a la clase y yo más o menos ya les he dicho cómo llevar las cosas para allá, pero no es todo lo que hay que hacer. La clase la define con la instrucción class, las llaves, el nombre de la clase va al ladito. La clase tiene parte privada y pública y protegida. Como ven, dentro de la parte privada puede ver atributos. No se ve, ingeniera. Van a disculpar. Ahora sí. Lo que ahora quiero ver es qué me falta. ¿Vieron? Yo fui allá y traí lo de mi análisis y cosas que estaban en un modelo de, pues, gráfico, ¿no? Pero ahora necesito contextualizar exactamente qué va a tener la clase adentro. Y la clase tiene, dice, 3 elementos principales. Tiene la parte privada, la pública y la protegida. Cada una de ellas puede tener un grupo de atributos y un grupo de procesos o funciones. Entonces, no importando que haya esa situación,
hay elementos principales que también hay que agregar, o sea que no solamente va a estar hecha de lo que hemos puesto ahí. ¿Y cuáles son esos elementos principales? Aquí están enumerados. Vamos, inciso A. Primero, los constructores de la clase. Cuando la clase es definida, ya yo necesito como programador poner también los constructores. ¿Y qué son los constructores? Son métodos que inicializan a los atributos que tiene la clase. Acordémonos que en programación era importante inicializar las variables con algún valor para que no arrastre errores para adelante. Entonces, normalmente lo que pensamos es que cuando la clase nazca, ¿no es cierto? O cuando sea definida y que ya esté funcional, los atributos que ella tenga sean inicializados con algún valor. ¿Ya? Justamente ese es el trabajo del constructor, construir la clase o prepararla para que esté lista para ser utilizada más adelante. Entonces ahí los llamamos constructor de oficio, parametrizado o bicopia. Acá estamos viendo lo que es el constructor de oficio, quiere decir, miren, es como un método que se llama igual que la clase y no tiene nada adentro de él, está vacío. ¿Ya? El constructor parametrizado se llama igual que la clase, ¿sí? Idéntico nombre, y entre paréntesis se pone todos los atributos que tiene la clase. Aquí estoy pasando por parámetros los atributos de la clase y de qué tipo van a ser. En esta clase persona seguramente habían 3 atributos nada más. Y luego viene el constructor de copia, que por parámetro le viene a la clase otra clase del mismo tipo. Entonces aquí, por ejemplo, está entrando la clase persona como parámetro para definir el constructor de la clase persona, ¿ya? Entonces, ¿con qué objetivo están entrando estos elementos por parámetro? Inicializar a la clase. Ahorita vamos a ver la definición. Ese sería un elemento importante. Otro, el destructor. Así como hicimos un constructor, tenemos que hacer un destructor. Normalmente se lo define de esta manera, con la pestañita, ¿cierto? Delante es como que el constructor se llama igual que la clase, pero el destructor viene como negado, con la pestañita por delante. No tiene parámetros, no es requerido y normalmente es un método vacío, ¿sí? O es un método que no tiene nada dentro, pero aquí viene el pero. Si el constructor, ¿sí? El constructor de la clase está dentro de ella definiendo variables dinámicas con new, acuérdense que la instrucción new es para crear variables dinámicas, se entiende que en el destructor deberíamos hacer la destrucción de esas variables dinámicas con delete, ¿no? La instrucción delete, ¿ok? Y luego tenemos el tercer elemento que son las propiedades, ¿sí? Las propiedades de la clase. Ahora, se han dado cuenta que la clase puede tener un sinnúmero de atributos, ¿no? Y esos atributos están, como decíamos, protegidos o privados y no se puede acceder desde afuera. Sin embargo, una alternativa para que esos atributos que están escondidos no se note y que otras clases puedan acceder a ellos de manera más transparente es el uso de las propiedades. Las propiedades van a permitir acceder a los atributos de la clase de forma más transparente, dice. Significa que va a simular que está accediendo realmente al atributo, pero en el fondo no es así. Las propiedades son casi como métodos que hacen posible enganchar a un atributo con el mundo externo, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos de propiedades, ¿sí? Dice que usemos la instrucción property para definir a la propiedad. Aquí está diciendo property del tipo char puntero a nombre. Pero nombre, por si acaso, no es un atributo de la clase que está definiendo. Nombre es un atributo nuevo. Pero acá, en realidad, bueno, no es un atributo, más bien, es una propiedad que va a ser accedido como si fuera un atributo. Es decir, que cuando yo referencie a este elemento desde afuera, voy a pensar que es como si fuera un atributo y no lo es una propiedad de la clase. La instrucción para lograr hacer esto es entre llaves poner la instrucción write y read. Ahora, ¿cómo se escribe write? Write debe ir igualado a una función, a un método, perdón, que modifique un atributo al cual se refiere este. Seguramente esta propiedad está referenciando al atributo nombre de la clase persona. Y lo que está haciendo para que se pueda
escribir en ese atributo y ponerle un dato es llamar a al proceso llamado putNombre. Y si queremos más bien recuperar el valor almacenado por la propiedad nombre, tendría que decirle read y llamara con el método que se llama getNombre. Entonces, las propiedades se pueden definir para cada atributo que tiene la clase. Nosotros ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Y bueno, como está un poquito más largo, viene luego de ello lo que son los modificadores de los atributos de la clase. Ahí viene métodos que son capaces de acceder a un atributo en específico y modificar el valor por él, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, dice void put nombre. Entonces, se entiende que ahí lo que se quiere hacer es modificar el atributo nombre de la clase en la cual está este método. Otro, esta ya es una función que va a retornar un char puntero, dice getNombre. Entonces, esta es una función que nos va a retornar el nombre, el valor que está almacenando un atributo que tiene el nombre de la persona, ¿sí? Entonces, estos serían, ¿sí?, los principales elementos de la clase. Hablamos de selectores, modificadores, propiedades, destructor y constructor. Esos serían los elementos fundamentales, ¿ya? Entonces, toda clase que van a construir debería enganchar estos elementos. Me voy a saltar un poquito todo esto porque lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a definir lo que son los constructores, ¿sí? Acá en la clase vamos a ver toda la pantalla, ¿ok? Vámonos por acá, decimos, tengo en parte privada atributos, parte pública tengo esta función. Ahora, el constructor debería ir normalmente acá, ¿sí? De primeras y en la parte pública, ¿no? Que por eso lo estamos poniendo, ¿sí? Va con el mismo nombre de la clase, persona en este caso. Ya, ahí está uno, pero este es un constructor, entonces fíjense que no tiene el denominativo ni void ni nada de ello, ¿ya? Entonces acá vamos a ir ayudándonos para recordar en la derecha lo que tenemos que definir, ¿sí? Entonces estoy ahorita trabajando con constructores. Bien, ahora puedo también definir los tres tipos de una vez, persona, y aquí adentro por parámetro, como voy a usar el constructor parametrizado, poner todos los atributos que tiene esa clase. Entonces, miren, tiene, por ejemplo, del tipo string, ¿no es cierto? fnac y del tipo string, nombre, y tiene un unsigned int, CI, que es el carnet de identidad. Entonces, ahí está, todos los atributos que tiene persona. Ahora también puede soportar persona que viene por como parámetro una clase del mismo tipo, ¿no? Entonces, normalmente lo hacemos poniendo el tipo, ¿sí? Acuérdense que ahí iba el tipo, pero como es tipo de la clase persona, estoy poniendo persona. Y esta normalmente la ponemos con el asperjan de referencia, ¿ya? Entonces, entendamos que esta es complicada porque uno dice, bueno, ¿va del mismo tipo? Sí, es que dentro de esa clase, de repente, quiero inicializarla, los valores, con los mismos valores que tiene otra clase. Entonces, le mando toda la clase. Entonces, ahí estoy definiendo los tres tipos de constructores. El destructor también debe ser público. Lo puedo poner aquí, aunque normalmente se pone al final de la clase, ¿sí? Y va normalmente vacío. Aunque se dice que en C++ el destructor siempre automáticamente se dispara, ¿sí? Ahora viene lo que son las propiedades. Vamos a ver si ahora se entiende mejor el uso de las propiedades. ¿Se acuerdan que cuando marcaban al formulario, les decía, hay que cambiar comportamiento del formulario, apariencia del formulario, váyanse a propiedades del formulario? Bueno, es esto mismo lo que quiero armar, las propiedades de esta clase que estoy armando. Y bueno, por cada atributo puedo definir una propiedad. Entonces, fíjense que esto también lo pongo en la zona pública, ¿no? Entonces, tengamos, por ejemplo, fnac. Entonces, mire, property va con doble guión bajo y la palabra property. Y luego va el tipo que va a retornar. Entonces, del tipo string, dice, vamos a ver si ese tipo no nos hace problema. Ok, del tipo string, y luego va el nombre de la propiedad. Dice fnac, entonces aquí podemos ponerle
por ejemplo, fecha NAC, ¿sí? Así se va a llamar la propiedad y va a parecer que fuera un atributo de la clase. Igual, y ahí viene lo molesto, ¿no? Acá tengo que definir la llamada con write, ¿sí? De escribir y read para decir cómo se va a escribir en ese atributo o en esa propiedad y cómo se va a recuperar el valor almacenado. Entonces, para ello, la instrucción write invoca a un método, ¿sí? En este caso la llama put nombre y en el read va a invocar a una función que le va a retornar el nombre de la persona, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a necesitar definir aquí un método para, por ejemplo, este dice fecha nat, necesito uno que diga put fnac, ¿sí? Le podemos poner así, ¿sí? Como está ya, fnac, ¿sí? Put fnac. Acuérdense que en C hay diferencia entre mayúscula y minúscula, entonces no hay que chiparse por ahí. Y el read que diga get fnac, ¿sí? Get fnac. El put va a cambiar el valor y el get va a recuperar el valor almacenado. Ahora, se entiende que estos dos deben estar definidos también. Entonces aquí voy a buscar definirlo, miren. Acá le vamos a poner. El put es un void, ¿sí? Void put fnac y le voy a mandar por parámetro de tipo, el fnac es de tipo string, le voy a mandar por parámetro una cadena para que le ponga la fecha de nacimiento en forma de cadena. Y por lo contrario, el get fnac es de tipo, es una función, por lo tanto, string, el get fnac, ¿sí? Y ahí va a ir vacío, o sea, va a ir y va a conseguir la fecha de nacimiento y lo va a retornar. Entonces, estoy con la necesidad de implementar este void y este get, que es una función. Bueno, eso sería para que funcione todo esto. Así como hice la property de fnac, tendríamos que hacer la property de todos los atributos que tenemos aquí. Ay, ¿qué me falta? Me falta ahora propiedades. ¿Qué más necesito? Como estoy haciendo un ejemplo, solo hice uno, ¿sí? Pero habría que hacerle a todos los atributos necesarios. Vamos, modificadores. ¿Ya? Los modificadores son para modificar el valor de los atributos. Entonces, por cada atributo tengo que hacer un modificador. Aquí, por ejemplo, cuando puse put fnac, ese ya es un modificador que le va a poner la fecha de nacimiento. Voy a hacer otro, void put nombre, ¿no? Entonces, por parámetro que reciba el string, que es el nombre. Luego tenemos el put, el void también otra vez, void put ci, y que vaya como unsigned int, una variable, bueno, no le pongo las variables, ¿se han dado cuenta ahí? Solamente pongo los tipos que va a recibir y los separo por coma. ¿Por qué? Porque acá no necesito definirlos. Si quieren, también lo pueden hacer, pero no lo estoy haciendo. Aquí pude poner unsigned int espacio C, por decirle, para que reciba el número de carnet, pero no es necesario. ¿Qué más? El put CI y finalmente no hay más atributos. Ya acabé con los atributos modificadores. Los put son para modificar el valor que hay en los atributos de la clase. Ahora, así como hice modificadores, viene el otro grupo que son los selectores, ¿no? ¿Dónde están? Aquí. Y estos están asociados al tema get, conseguir, ¿sí? Entonces, así como hice voids, ahora voy a hacer funciones para conseguir. Empezamos con el fnac, ya está definido como get fnac, ¿sí? Aquí ya está definido, entonces ese es el primero. ¿Qué más me faltaría? El nombre, ¿sí? String otra vez. Y de ahí te me falta string, no, este sería unsigned int. Ojo que acá no va nombre, sino get, ¿no? Son selectores. En el otro sería unsigned int y aquí vendría get say, ¿sí? Entonces, ahí está, ya tengo los tres modificadores y los tres selectores. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos casi todo.
voy a ordenar ahora mi clase. ¿Qué he hecho hasta ahora? Abstracción. En ningún momento me he puesto a resolver un problema, simplemente he definido la clase, ¿sí? Entonces ustedes como grupo también, el primer paso es fundamental porque si tú has definido mal a las clases, me vas a hacer en vano este trabajo, ¿sí? Hay que definirla bien, hay que poner el nombre correcto. eh, Esto es muy repetitivo, definir atributos y empezar a hacer la distribución. Todo lo puse dentro de público en lo que son a los métodos porque no quería proteger ninguno, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunas cositas El por acá. constructor no puede ser privado, disculpe. Si lo hicieras privado, el problema va a ser de que no va a servir de mucho. Ese va a ser el problema, ¿ya? Pasa de que el constructor, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cuándo es invocado, o sea, cuándo es que se llama el constructor. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué digo que no valdría mucho hacerlo privado? Bueno, medio lo ordené, ¿sí? El destructor normalmente va al final, ¿sí? Y las propiedades normalmente lo tenemos después del constructor, ¿sí? Ahí. Entonces creo que ya lo he ordenado un poquito, ¿no? Miren, constructores, propiedades, luego viene modificadores, selectores. Entonces fíjense que nada de esto había en la etapa de análisis, porque en la etapa de análisis simplemente he hecho lo que es una abstracción y no me importaba estos detalles del PU, del GET, de cada método, pero ahora en programación debo complementar ese trabajo. ¿Por qué el constructor no lo voy a poner aquí? Porque cuando yo necesite usar la clase persona en algún lugar de código, imagínense, voy a decir del tipo persona que sea Juan, Juna, ¿sí? Juna del tipo persona. Estoy definiendo Juna del tipo persona, eso significa que en este momento se va a disparar un constructor, ¿no? ¿Cuál constructor? El que no tiene parámetros. ¿Y cuál no tiene parámetros? Este. Entonces, por eso no tiene sentido que lo pongamos privado, porque me va a decir el sistema y lo van a poder probar ustedes, ¿no? Según yo, lo que debe decirles es error, no puedo encontrar acceso a este elemento, te arrojaría un error porque no pudiera llamarlo al constructor, ¿no? Ahora, si yo le digo, en vez de Juna, le digo paréntesis y le digo ahí, por ejemplo, a ver qué venía. No sé, ahí viene un dato y luego que venía primero la fecha de nacimiento, luego venía su nombre, ¿sí? Y luego venía su CI y luego venía nada más, ¿no? Hasta el CI. Entonces tenía 3 parámetros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cambia la cosa. Cuando el compilador vea esto, ¿a cuál constructor va a llamar? Va a llamar al constructor parametrizado, que sería este, ¿cierto? El CI es entero, ¿no? Entonces ahí vamos a borrar un poquito. Ahí está, ¿ok? Entonces llamaría al parametrizado, ¿no? Y de repente, más abajo, pudiera alguien decir del tipo persona, ¿sí? Que sea Pedro. Y luego, miren, le dice que le manda como parámetro Juna. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué constructor iría? Se ha achicado y no me acuerdo cómo es que, no sé dónde le di que, ahí, ok. Peor que Python, ¿no? Se esconde un ratito. Ok, miren, acá, de tipo persona, Pedro, ¿no? Entonces, Juna le fue por parámetro. ¿Qué quiere decir? Que el constructor que va a venir aquí es el constructor llamado de copia. ¿Por qué? Porque Juna es del tipo persona. Entonces, va a inicializar Pedro, tal cual está el objeto Juna, ¿no es cierto? Que es el que he pasado a el constructor. Entonces, esa es la razón por la cual usamos los constructores. En este momento en que defines un objeto del tipo de esa clase, es cuando se dispara el constructor. Cuando la zona de código se acabe, automáticamente va a llamar al destructor, que sería este, y por eso les mencionaba que usamos variables dinámicas.
el destructor habría que implementar adentro de él la instrucción delete de todos los niños que se hubiera hecho dentro del algoritmo. ¿Ok? Entonces, esos son unos ejemplos y la respuesta de por qué no va como privado. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Ok, hemos hecho harto, ¿no? La siguiente clase vamos a avanzar ahora a la implementación de esta base que hemos hecho hoy. Quiere decir, ya tengo perfilada, este es el perfil. Normalmente le decimos prototipo de la clase, ¿ya? Es probable que tenga algún pequeño detallito por ahí, unos puntos y coma, etcétera. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero miren, esto lo he escrito en el punto H. Ay, error, ¿no? Lo escribí en el CPP. Ay, error mío. Vamos a llevarlo al punto H. Me equivoqué. Sí, vamos a hacer un cut. Esto tiene que estar aquí, en el punto H. Vamos a ver. Si no me equivoco, este va a ir así. Ahora, acá hay un pequeño detalle, ¿sí? Cuando termines la clase, ¿sí? Ponle sí o sí punto y coma ahí. Aunque no me crean en C++, si no le pones el punto y coma acá, te arroja unos errores extraños y jamás te avisa que te olvidaste el punto y coma al finalizar la clase. ¿Ya? Entonces hay que ponerle el punto y coma. ¿Por qué lo estoy poniendo en el punto H? Porque en el CPP, acá voy a hacer toda la implementación de cada método que tiene persona.h. Fíjense que aquí ya está el enganche con persona.h. Entonces aquí me toca en la siguiente etapa implementar cada proceso, cada función que tiene la clase en el punto H. ¿Ya? Por ahora, ahí vamos a quedar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Nada. Entonces, el viernes vamos a completar este ejercicio para saber cómo vamos a implementar y bueno, voy a darles otros conceptos de programación porque esto mismo van a hacer la siguiente semana cuando ya les toque avanzar en su famoso proyecto, ¿ya? Ingeniera, ¿nos da un adelanto del proyecto? No, pues yo también no lo he pensado todavía, sigo pensando en su examen. Sigo pensando en su examen. En realidad el proyecto siempre termina siendo de sorpresa, ¿no? El día en que se les va a dar el proyecto, el día que empezamos, es parte de la evaluación el que ustedes logren el ejercicio con el enunciado que se les va a dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ahorita les estoy dando ya muchos parámetros, ¿sí? Importante que lean la teoría, ya vean el material referencial en la plataforma, traten de empaparse de la teoría que ya vieron en curso anterior. ¿Por qué? Porque ese día ya no hay tiempo de estar aprendiendo qué había sido una clase, qué había sido herencia, qué es polimorfismo, o sea, qué es privado, qué es método, qué es función, no hay tiempo, ¿ya? El único tiempo que van a tener es de leer el enunciado y definir la primera etapa. ¿Qué es la primera etapa? Lista de objetos, lista de clases y definición de cada clase. Y por eso van a pelear mucho ustedes. Van a decir, no, este atributo sí, no, que este método sí. Pero vieron que no era muy difícil porque, miren, este era el punto de partida. ¿Dónde está? ¿No? Esto, ¿sí? Esto de acá, chiquitito, esto se va a convertir luego, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, esto es lo que ustedes van a armar en el primer taller, para luego convertir en esto. Y yo ya estoy trabajando en esto porque normalmente he trabajado por aquí, pero acá es donde han tenido los problemas. Entonces, por eso ahora estoy cambiando de trabajar menos acá, porque pues esto es lo más fácil de repente. Y bueno, acá ya les voy a dar más ideas de cómo programarlo o llevarlo a programación. Ahora, estoy usando C++ porque estoy más cómoda con C, pero definitivamente ustedes pueden usar el lenguaje que mejor les parezca, ¿no? Porque esto se parece mucho todo. La parte teórica que se parece, les estoy diciendo igual. Toda clase está definida con propiedades, constructores, destructores, modificadores, selectores. Ahora, ojo, la abstracción aquí iba por esto, ¿no? Miren, cuántas cosas que he metido acá y aquí yo no lo tengo. Aquí tengo 5 cosas, ¿verdad? 5 elementos. Ni siquiera sé de qué tipo son las variables, ni si son procesos o funciones. Ya cuando defino la clase, ya, tengo que esforzarme porque ya no estoy en abstracción, estoy definiendo la clase.
tipo de variable, tipo de proceso o función, y definiendo los elementos fundamentales que no le puede faltar a cada clase. Por eso en el proyecto, mínimamente cada uno tiene que haberse hecho caso, haberse hecho cargo de alguna clase, ¿ya? A veces yo preguntas muy fáciles hago, digo, a ver, ¿qué clase implementaste? Y me dicen, no, yo hice de todo y sé de todo, me dicen. Bueno, entonces voy y le pregunto, a ver, en esta clase, ¿dónde está el polimorfismo? Y me dice, no hemos hecho polimorfismo, no usamos ese concepto. Y sin embargo, en la clase que me están mostrando, por ejemplo, la que acabamos de implementar, miren, yo estoy viendo esto. Y sí o no que ahí hay polimorfismo. ¿Hay o no? Sí, Claro, porque persona, al final, a pesar que es un constructor, es como un método y está definido de 3 formas distintas. Entonces, hay polimorfismo en ese punto. Entonces, no me pueden decir que no hay polimorfismo, ¿ya? Ahora, puede ser, ¿no? De que alguien no escuchó y solamente agarró, ¿no? Hay esos casos también. Y pues no me hacen esta ni esta. Y todo lo hacen con constructor de oficio, ¿no? Y dicen que es porque no les dio el tiempo. No. Cada uno de ustedes debe encargarse de una clase, entonces no creo que no les dé tiempo. Para hacerlo bien, van a utilizar pues las plantillas que les voy a pasar de repente para que lo puedan construir bien, pero ojo, si te cambias de lenguaje de programación, también debes ser un poquito más investigador y buscar. En Java hay tanta información que yo me he cansado de decir cuál nos sirve, o sea, demasiada información, o sea, de Java hay hartísimo para que ustedes encuentren apoyo y ayuda. Los conceptos de programación ya van a variar en función al lenguaje en que ustedes van a trabajar, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me estoy apegando al genérico para que les funcione en cualquier lenguaje, ¿sí? De repente el estilo va a variar, pero pues sí estoy hablando en genérico al decir cómo definir constructores, propiedades, etcétera, ¿ya? Entonces, el viernes y nos vamos a dar una horita de clases para concluir este prototipo de clase que estoy armando. Y de aquí vamos a hacer el siguiente paso, que es, por ejemplo, la definición de la herencia. Y con eso ya hemos armado un buen esquema de prototipo. De ahí ya recién vamos a empezar proyecto y yo voy trabajando una clase y ustedes van trabajando otra. Y pues vamos a estar ahí peleando con los tiempos porque yo veo muy poco tiempo disponible para esta parte, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos el día viernes a las 6:30. Normalmente empezamos, por favor, porque tengo una clase más antes, entonces me doy unos minutitos para descansar. Entonces es preferible para que pues pueda darle la clase completa, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta para nos despidamos. ¿No? Bueno, comentarles que nos ingeniero, falta... Ok, solo nos falta ahora implementar la clase, apenas la hemos definido. Entonces hagámoslo el siguiente viernes. Pasen buenas noches, jóvenes. El correo, ingeniera, ¿Cuál, cuál correo? El correo. que le enviamos. Sí, O sea, ¿a cuál correo? ¿a cuál correo le enviamos Aquí los está. integrantes del grupo? Ese correo siempre hemos usado. ¿Sí? Ahí, por favor. uagrm.edu.bo. ¿Sí? No sé quiénes lo ingeniero, enviaron a Gmail. No veo nada ahí. Aquí veo. Sí, aquí me lo mandan. Asunto INS 210 grupos. ¿Sí? le quería decir, ingeniera, de que sí es que nos dará tiempo para los repechajes y todo. Claro, da tiempo porque al paso que va, no sé cuándo irá a acabar este semestre. No sé, creo que está hasta... Las clases están hasta el 7, ¿verdad? 7 de agosto. Yo voy a tratar de avanzar todo lo que corresponde para que no se vaya incompleto, ¿no? El repechaje, pues, veamos. Ojalá que no necesiten. En el último examen no fue tan mal, hubieron algunos casos que faltaron, pero les dije que esperen a final de semestre. Ese sí, probablemente ya lo hagamos en la facultad, si no hay mayores novedades, ¿no? Esto por favor, IN 210, y ahí le ponen grupos, ¿ya? Así le ponen, para que yo me dé cuenta de dónde son, porque a veces
Si no me ponen la materia, difícil se los encuentre, ¿ya? Si no hay más preguntas, hasta luego, jóvenes, pasen buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos, chao, Luego. chao. Nos vemos.